Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos emocionantes noticias y actualizaciones, así que comencemos de una vez. Primero tenemos a Gen 2, que como saben es una herramienta para crear imágenes que ya la habíamos visto aquí. Y si nos vamos al estudio, veremos que tenemos una nueva pequeña herramienta para poder jugar que aún está en beta. Se llama Motion Brush, o en español un pincel para movimiento o algo por el estilo. Para ponerlo en palabras sencillas, es para darle movimiento a nuestras imágenes, pero seleccionando la parte que nosotros queramos. Y con un ejemplo creo que lo van a entender mucho mejor. Y como ejemplo tengo esta imagen. Así que ahora le vamos a aplicar las herramientas que ya conocíamos anteriormente. En movimiento vamos a poner un 4. Tenemos también movimiento de cámara, así que le vamos a dar un zoom con un valor de 5.0. Y ahora probamos la nueva herramienta. Como nos los dice aquí, tenemos que pintar el área específica al cual queremos darle movimiento. Aquí podemos regular el tamaño de nuestro pincel. Y también tenemos el borrador. Bien, por ejemplo, yo quiero que este planeta es el que se mueva. Así que lo pintamos. Bueno, ahora aplicamos un movimiento horizontal con un valor de 5.1. Un movimiento vertical de 0.5. Y en cuanto a la proximidad lo dejamos en este valor de 2. Y damos clic en salvar. Bueno, con eso ya listo, veamos cómo sale nuestra animación. Damos clic en generar 4 segundos. Luego de unos cuantos segundos tenemos nuestro resultado. Bastante raro. Pero lo importante es que funciona. Y si es que ustedes tienen mejores habilidades que las mías, podrán hacer increíbles creaciones. Así que ahí lo tienen. La nueva herramienta que nos presenta Gen 2. El pincel de movimiento. Pero continuamos. Anteriormente les presenté un cuaderno en Colab donde podrían probar el nuevo modelo de LCM. Sí, aquel modelo que nos permite generar imágenes casi al instante. Y que lo estábamos probando para generar imágenes en tiempo real. Si es que no pueden utilizar ese Colab, pues tienen este espacio en Hugging Face. Y bueno, pues para utilizarlo las cosas se ponen aún más fáciles. No hay que instalar nada y lo único que tenemos que proveer es un prompt, como el que están viendo aquí. Un astronauta cabalgando un unicornio arcoíris por medio de una nébula. Y bueno, vamos a intentar recrear eso. Y como ven, hice mi mejor esfuerzo y tengo esta imagen como resultado. Claro que tengan en cuenta que estos espacios en Hugging Face pueden estar saturados y tal vez la generación de su imagen tarde un poco. Así que ahí lo tienen. Pero además de eso tienen todas estas herramientas que ven aquí, donde pueden disminuir el tamaño de su pincel, disminuir o incrementar la opacidad y también cambiar el color de su pincel. Y claro, si es que el resultado no les gusta, pueden borrarlo todo. Así que lo único que tienen que hacer es ingresar su prompt y empezar a crear. Pero vamos con la tercera noticia que tenemos el día de hoy. Y se trata de otro modelo de generación de imagen a vídeo. Aquí en GitHub tenemos el código, que lo tenemos gracias a Luca Taco. Lo pueden descargar y ejecutarlo en sus computadoras. O si no tienen una buena tarjeta gráfica, como siempre pueden probarlo gratuitamente en diferentes medios. Por ejemplo en Replicate. Y como ven, este es un buen ejemplo de lo que puede hacer este modelo. Para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es cargar en esta parte nuestra imagen o tomar una fotografía por webcam. Bueno, yo tengo esta imagen como ejemplo. En cuanto a los parámetros, si ustedes lo desean, pueden cambiarlos. Yo lo voy a dejar tal y como está. Así que doy clic en Run. La verdad es que yo no le tengo mucha fe a este modelo, pero vamos a ver los resultados. Y bueno, aquí tenemos nuestro resultado. Duración 2 segundos. Un buen inicio para este nuevo modelo. Y para terminar tenemos una buena noticia que nos las trae Stability AI, la compañía que está detrás de Stable Diffusion. Ahora nos trae Stable Diffusion Video.
Y miren estos ejemplos que tenemos aquí. Al parecer tienen una buena calidad. Y al parecer ya tenemos los modelos disponibles. Pero si es que no tienen una buena tarjeta gráfica, con este vídeo tendrán una idea de cómo funciona. Simplemente ingresan el prompt y tendrán su vídeo, como lo hacen los otros generadores de vídeo. Al parecer la consistencia es muy buena y el resultado también. Y como ven, aquí tenemos una comparación entre el modelo de Stable Diffusion de 14 fotogramas versus la competencia. Está a la par de Runway y es superior a la de Pika Labs. Y el modelo SVD XT de 25 fotogramas al parecer es superior a la de Runway y también a la de Pika Labs. Bueno, pues habrá que probarlo. Y si lo quieren hacer, aquí tienen el código. El repositorio se los dejaré en la descripción del vídeo. Para los que tengan una tarjeta gráfica podrán utilizarlo fácilmente. Y los modelos también se encuentran aquí en Hugging Face. Si vamos a la pestaña de archivos y versiones, veremos que aquí está el modelo. Modelo SVD Safe Tensor de 9,56 GB. Y este otro modelo que tenemos aquí de 9,5. Como ven, sí es de gran tamaño. Así que ténganlo en cuenta. Pero se preguntarán por qué no lo estoy probando. Bueno, pues mi tarjeta de vídeo lamentablemente ya no soporta estos modelos. Tengo una RTX de 6 GB, así que creo que tendré que ahorrarme un poco de dinero y comprarme una de mayor capacidad. Pero para los que tengan una buena tarjeta de vídeo, aquí tienen los modelos y el código. Y se los vuelvo a repetir, todos estos enlaces se los dejaré en la descripción del vídeo para que lo prueben. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.